sorprende que se oiga que tienen unas ganas de platicar conmigo. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a tocar un tema hoy que a veces el pueblo de Dios está carente de estas virtudes, y hablo de manera general, tanto el pastor como muchos hermanos de la congregación. A veces carecemos de ciertas virtudes que la palabra enseña que nosotros debemos de buscar y revestirnos de ellas. Amén. Así que vamos a dar inicio hoy en esta mañana. Abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengan como referencia, se ponen sobre sus pies. Efesios, capítulo 3, versículo 8. ¿Están ahí? Le vamos a dar lectura. Me sigues con tu vista. Yo le doy lectura y posteriormente damos gracias al Señor. La palabra de Dios reza de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos cantado alabanzas, Dios mío, en esta mañana, es parte de la adoración. Gracias, Señor. Padre, pero ha llegado el momento de nutrir nuestro espíritu con tu santa palabra. Tu palabra dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queremos que nos santifiques en esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Derrama espíritu de ciencia y de conocimiento, Dios mío, sobre nuestras vidas, y haznos crecer en el conocimiento de la verdad del evangelio, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que agregues bendición a esta palabra, que derrames gracia sobre gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, que derrames gracia sobre mí, Señor. Que me des esa capacidad, Dios mío, para exponer este pasaje de una manera correcta. Y que bendigas a cada uno de mis hermanos, los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que han de escuchar tu palabra, Señor. Padre, aquellos que nos han de escuchar por las redes sociales, bendíceles también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, estamos en tus bellas y preciosas manos. Sea tu Espíritu Santo obrando, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Yo ahora sí quiero su atención. Amén. Que me digan todos los que pudieron estar. Algunos hermanos me avisaron que no iban a poder venir, tuvieron algunos compromisos, pero gloria al Señor por lo que ya estamos aquí. Amén. Así que por favor, ya tuvimos toda la noche para dormir. No quiero a nadie durmiendo, no los quiero ver platicando, los quiero que me pongan atención. Amén. Eso es reverencia a la palabra. Así que por favor, si te desvelaste, hermano, tómate un gol. Parece comercial, ¿verdad? Vamos a tocar un tema y le he puesto por título de la siguiente manera: seamos pequeños, revistámonos de humildad. Una virtud que está muy escasa en la mayor parte del pueblo cristiano: la humildad. Muchos escuchamos hablar de la humildad, pero muy pocos la conocen. Saben su significado, pero muy pocas veces se ve reflejada en su estilo de vida. Esposas que dicen que son humildes, pero son soberbias, altivas, orgullosas. Esposos que dicen que son humildes, pero tienen las mismas características de una persona que no conoce al Señor. Y no podemos caminar así. Porque el apóstol Pablo, amados hermanos, vamos a ver lo que dijo en este capítulo, más bien en este versículo, porque empieza: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo desde ahí está ocupando algunas palabras en este versículo que aquellos que lo leen por primera vez, creo que todos consideraríamos que es un versículo extraordinario. ¿Por qué? Porque aún si no supiéramos quién lo escribió, está hablando un hombre con una humildad que dice que él es el más pequeñito. No es como los de ahora. Ahora los predicadores, ahora todos se sienten ungidos y echando fuego hasta por los codos y no bajan de apóstoles. Todos presumen un apostolado, un pastorado, un doctorado, pero pocos pueden decir, como dijo Pablo presentándose en esta carta, diciendo: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Palabras llenas de humildad. Pablo ocupa unas palabras muy audaces: menos que el más pequeño de todos los santos. Él no se sentía más grande que todos los demás, al contrario, él dijo: soy el más pequeñito de todos.
Pero también podemos mirar que ocupa otra palabra que dice inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa lo siguiente: que algo es muy difícil de comprender o de descifrar. Está diciendo Pablo, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido descifrar esta palabra del Señor. Estoy compartiendo el mensaje de Cristo. Hermano, estos son pensamientos que respiran y palabras que arden en el corazón de un hombre lleno de humildad. Una característica que muy pocas veces alcanzamos a mirar en la mayor parte de las personas: la humildad. Y cuando yo hablo de humildad, no estoy hablando de gente pobre, hermanos. Ese no es el concepto de humildad. A veces es muy humilde porque no tiene una casa tal vez muy bonita, no tiene todas las cosas. No, él es pobre, no es humilde. Porque hay pobres que son muy soberbios, hay pobres que son muy altivos y no conocen lo que es la verdadera humildad. Entonces, hoy vamos a tocar estos puntos, porque este versículo, amados hermanos, es doblemente extraordinario cuando consideramos quién lo escribió. No lo escribió el hermano Ricardo o la hermana Karina, hermanos. No, lo escribió nada más ni nada menos que el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Un hombre lleno de conocimiento, un hombre que tenía sabiduría. No es como los predicadores que conocemos o como este pastor que está aquí enfrente, no, hermano. Pablo tenía un conocimiento y ocupa la palabra inescrutable. Dios me ha permitido, está diciendo Pablo, enseñar este evangelio en el cual es complicado de descifrar, pero Dios me ha dado esa gracia para poder hacerlo. El líder de aquel pequeño rebaño de ovejas que Dios puso bajo su cuidado es el que dejó esta profunda huella escrita aquí en la palabra de Dios, hablando acerca de lo que es la verdadera humildad. Miremos entonces lo que Pablo dice de sí mismo. Pablo no dijo yo soy el más grande de todos los apóstoles, hermanos, no. Pablo dijo yo soy el más pequeñito. Pero de repente a Pablo lo empiezan a atacar y empiezan a decir que el ministerio de Pablo no era lo suficiente, o que Pablo no era muy elocuente, o que Pablo no era nada. Y Pablo empieza, amados hermanos, a defender su ministerio. Dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí, hermanos, yo a veces alcanzo a mirar, porque yo tengo ojos y veo, oídos y oigo. Y no falte que de repente Dios empieza a usar tantito y de repente sienten que ya son más grandes que los demás, cuando deberían de revestirse de humildad. Vamos a ver qué es lo que Pablo dijo de sí mismo. Y Pablo no era cualquier hombre. Pablo era un hombre que tenía conocimiento, que era usado por Dios, que tenía los dones del Espíritu Santo, que donde quiera que él caminaba se veía reflejado todo lo que Pablo hacía, y aún así Pablo enseñó la humildad. Lo que Pablo dice de sí mismo, hermanos, el fundador de iglesias famosas, Corinto, Éfeso, Galacia, y todas las iglesias a las cuales Pablo fundó y levantó en su ministerio, es el que escribió, es el escritor, aparte de 14 epístolas. Están las epístolas pastorales, están las cartas generales, están todo lo que Pablo escribió. ¿Y cómo se describe ese hombre con tanta sabiduría? Soy el más grande de todos porque yo escribí 14 cartas, porque yo les enseño, porque yo tengo los dones. No, Pablo se está haciendo pequeño. Y a veces nuestra actitud es como si fuéramos más que los demás. A veces nuestra actitud es como si nosotros supiéramos más, y a veces el conocimiento, en vez de que nos haga humildes, nos envanece. ¿Y sabes por qué? Porque no lo hacemos de la manera correcta. Vamos a mirar algunas de las palabras del apóstol Pablo, y ocupé algunos versículos para que te des cuenta el tipo de hombre que Dios ocupó para escribir estas cartas, porque estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero ocupó a un varón al cual el Señor le tuvo que poner un aguijón en su carne para que se mantuviera humilde, para que él fuera sencillo. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Es Pablo hablando. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Eso dijo Pablo. De repente la iglesia empezó a hablar, en la iglesia de Corinto entraron hombres y empezaron a desprestigiar el ministerio de Pablo, y Pablo dice, yo les voy a decir algo, ustedes me están obligando a defender mi ministerio, porque ustedes me están haciendo quedar mal delante de la iglesia, diciendo que yo no soy nada que no tengo conocimiento, que no tengo espíritu, y aunque nada soy. Pero Pablo se ve obligado de repente a defender su ministerio. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 Pablo dijo lo siguiente: son ministros de Cristo, hablando de aquellos que estaban hablando de él. Dice, como si estuviera loco hablo, yo más, es Pablo.
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Y ese hombre, Pablo, empieza a defender su ministerio, porque te puedo asegurar que aquellos que estaban hablando no habían estado en azotes, no habían estado en cárceles, no habían padecido lo que Pablo, pero ellos se sentían grandes. Ellos empezaron a desprestigiar el ministerio de Pablo. Esto sucede hasta la vez. Hay hombres, amados hermanos, que trabajan en la obra. Hay hombres que de verdad le preocupan las almas, que van y vienen, que buscan a algunas personas para compartirles el evangelio. Pero no falta alguien que, porque tiene un poquito de conocimiento, empieza a desprestigiar los ministerios de los demás, simplemente porque aquella persona no anda divulgando todo el trabajo que está haciendo. Y Pablo de repente dice: ustedes me están obligando a decir por qué soy un siervo del Señor Jesucristo. He trabajado más que todos ustedes, les digo. He sido azotado, he sido encarcelado. Y ustedes aún así se atreven a decir que yo no soy nadie. Tienen razón, no soy nada. Pero el apóstol Pablo sigue hablando en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice lo siguiente: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquellos hombres que empezaron a desprestigiar a Pablo no habían abandonado casa, no habían abandonado riquezas, no habían abandonado nada, pero ellos se sentían grandes. ¿Y sabes por qué? Porque la humildad que debe de producir el evangelio en el corazón de una persona no había llegado a sus vidas, no había causado esa humildad. Una pregunta, hermano: ¿tú eres humilde? ¿Amén o no amén? Amén, dice por ahí, como que no quieren mover ni los labios. Y te voy a llevar conforme a la Escritura y te vas a dar cuenta que tenemos un problema. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que cultivar estas virtudes en nuestra vida. A ver, levanten su mano las mujeres humildes, las esposas humildes. Gloria al Señor, no vinieron. A ver, levanten la mano los esposos humildes. Tampoco vinieron. Gloria al Señor. Le voy a predicar a las sillas en esta mañana, a ver cuál de ellas le arrepiente. Gloria al Señor. Filipenses 1:21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien de ustedes ha dicho ese versículo para referirse a ustedes como cristianos? ¿Alguna vez has dicho: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Lo has ocupado, hermano? ¿Te diste cuenta de lo que dijiste? ¿Te das cuenta que no es cierto esa frase en tus labios? ¿Te das cuenta que solamente lo repetiste así como cuando le enseñas a hablar a un loro? Repite conmigo y ahí está el loro, bendito, bendito, y el loro está repitiendo, pero tú no entiendes ni sabes lo que Pablo está diciendo con este versículo. Pablo verdaderamente, para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque él no estaba perdiendo el tiempo en su casa, en el trabajo, en los negocios, en cualquier otra cosa que no fuera Cristo. Ahora, Pablo tenía negocio, sí, tenía un negocio. ¿Qué negocio era? Él hacía, ¿qué hacía? Tiendas. Y él dice: yo ocupo mis manos para no ser gravoso. Y Pablo dijo: yo tengo el derecho como ministro de Cristo. Yo tendría que vivir de la iglesia tendría que apoyarme, pero no quiero serle gravoso a la iglesia. Yo tengo mis manos y trabajo. Ok, ese es Pablo. Y él podía decir esta frase. La próxima vez que de nuestros labios vaya a salir esta frase: para mí el vivir es Cristo, asegúrate de que sea cierto. Y cuando digas: y el morir es ganancia, asegúrate que sea cierto. No se trata de recitar lo que la Biblia dice, sino de entenderlo y de estarlo practicando, viviendo cada versículo que conocemos de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes pudieran levantarse hoy y decir: para mí el vivir es Cristo? Y ni siquiera la oración se presenta. Para mí el vivir es Cristo. Ni siquiera la Biblia que tiene en sus manos leen. Para mí el vivir es Cristo. Y con qué facilidad se pierde en un servicio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, hermano, no podemos hablar así. Porque cuando hablamos así nos comportamos como aquellos que acusaron a Pablo. Perdemos los pies del piso. Y debemos de saber qué es lo que estamos diciendo. Aquellos hombres quedaron avergonzados cuando escucharon hablar al apóstol Pablo y tuvieron que guardar silencio y decir en sus corazones: bueno, lo que está diciendo Pablo es cierto, yo no he estado en la cárcel, yo no predico como Pablo, no voy de casa en casa, no voy de ciudad en ciudad, no he sido azotado, no me han golpeado, no he sudado una gota de sangre, no he estado en un calabozo. Y Pablo sí. Y aún así él dijo: y soy el más pequeñito de todos los santos. El apóstol Pablo se dice el más pequeño. Y no solamente eso, el más pequeño de los pequeños. Está diciendo: aquí todos ustedes son más grandes que yo. Yo soy el más pequeñito de todos. Pero a pesar de todo lo que él padecía, él no se sentía más grande que los demás. Él los impulsaba a que predicaran a Cristo, los impulsaba a que amaran al Señor, los impulsaba y decía: ustedes son corona mía.
Hijitos, ustedes son corona mía. Aquellos ministerios que se estaban levantando de los lomos de Pablo, Pablo decía que eran su corona. Qué hermoso ha de ser que de repente un pastor empiece a predicar, a compartir el evangelio, y de repente, de en medio de aquellos que están aprendiendo, se levante alguien más y empiece a enseñar, y empiece a seguir los pasos de aquel que le está enseñando. Así estaba Pablo. Pablo iba trabajando, levantando iglesias y dejaba líderes, hombres que servían al Señor, diáconos que servían al Señor, hombres que empezaban a conocer la palabra. A pesar de todo lo que Pablo padecía, hermanos, él no se sentía el más grande. A veces alguien por aquí, espero que nunca lo hagas, de repente sale un hermano a predicar y porque alguien le dijo feo o lo insultó mientras predicaba, ese es su testimonio de vida. Siempre que se para a predicar, hermanos, a mí me insultaron, y no para de eso. Una vez lo han insultado, ni siquiera lo golpearon, pero él siempre anda presumiendo, como si hubiera hecho algo extraordinario. No, Pablo fue azotado, hermano. Le reventaron la espalda, lo amarraron en el calabozo. Pablo conocía verdaderamente lo que es amar al Señor, y él no tenía temor, él no tenía miedo. Si yo empezara a preguntar, ¿a cuántas personas evangelizó esta semana, hermano? ¿A cuántas personas evangelizó esta semana? ¿A cuántas personas le compartiste de Cristo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿a cuántas personas le compartiste el evangelio en esta semana? ¿Con cuántas personas te sentaste y por lo menos le dijiste que hay un Dios que lo quiere salvar de su mal estilo de vida? Porque si tú ocupas esta palabra, deberías de poder compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas bocas están cerradas y cuántas lenguas están inmóviles? No pueden decirle a otro que va caminando hacia el infierno que Dios lo quiere salvar. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque sí podemos recitar este versículo, pero ¿por qué no podemos practicarlo? ¿Sabes por qué? Y a veces nos sentimos grandes cuando de repente le llegamos a compartir a una sola persona, con el simple hecho de decirle, Cristo te ama, te invito a la iglesia. Tú sientes que ya evangelizaste y que has hecho un trabajo para el Señor, y llegas, hermano, yo le predico a una persona, ¿qué le dijiste? Que Cristo lo ama y que lo invito a la iglesia. Bueno, está bien, por algo se empieza. Amén, hermanos. ¿Le corto o le sigo? Ok, vamos a ver. Hermano, esto es lo que muchos cristianos ignorantes de la Biblia, como de sus propios corazones, no pueden comprender. Pablo, su corazón ardía con el conocimiento de la palabra. El corazón de Pablo no era como el corazón de muchos de los que estamos ahora, con un corazón apagado, con un corazón indulgente, un corazón que no ama verdaderamente, un corazón que no ama la Escritura, que no ama la palabra. De verdad, hermanos, si yo hago un examen ahorita, algunos de ustedes no fueron capaces de agarrar la Escritura en toda la semana, pero ustedes quieren ser santos o santas del Señor. Jamás van a poder compartir un mensaje de la palabra si no vienen a la Escritura. Esta palabra que habla de quién es Cristo. Véanme para acá, dije que no quería ver a nadie dormido. Mírenlo, por favor. Si no, aquí les tiro una Biblia, yo creo, para despertarlos. Entonces, no, hermano, yo lo usamos, quiero que aprendas. Lo que dice un santo cuando habla humildemente de sí mismo y de sus logros, lo tenemos en un ejemplo de un hombre llamado Pablo. Jamás iba predicando, hermano, yo soy el más grande de los apóstoles, soy más que Pedro, que Juan, porque ellos no han sufrido lo que yo he trabajado más que todos ellos juntos. No, decía, yo soy el más pequeñito de todos ellos. Y todavía decía Pablo, y no merezco ser llamado apóstol de Jesucristo porque perseguí a la iglesia. Y mírame, hermano, las redes sociales llenas de apóstoles. Ellos no están en azotes, ellos no están en cárceles, pero todos son apóstoles. Y no les gusta que le digas pastor, cuidadito, y le llames pastor, porque es una ofensa para ellos. Y conozco un hombre llamado Pablo, que se llama el más pequeñito de todos los santos. Porque eso es lo que un hombre revestido de humildad hace. Él no va diciendo la grandeza de lo que él es. Él va exhibiendo la grandeza y la excelencia de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo hacía. Hermano, así como un ciego no puede juzgar un cuadro de un hombre famoso, así también, amados hermanos, un inconverso no puede comprender la estimación, no puede comprender lo que es la humildad. Él no sabe, no entiende. Y cuando leemos a Pablo, algunos de ustedes no alcanzan a mirar la humildad de Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque muchos todavía siguen siendo ciegos. ¿Te acuerdas cuando Pablo tuvo una conversión? Cuando Pablo fue visitado por el Señor, ¿qué le pasó a Pablo? Dice que quedó ciego. Pero después, cuando fue Gamaliel y oró por él, ¿qué pasó? No fue Gamaliel, perdón. ¿Qué pasó? Dice que se le cayeron como escamas de los ojos.
Todo hombre y toda mujer, después de la conversión, que tiene un concepto de quién es Cristo y Cristo lo ha salvado, su visión cambia. Él ya no se siente grande. Ella no siente que es el más intelectual, el más inteligente. No. Su corazón es pisoteado, su orgullo es quebrado, su arrogancia es deshecha, su soberbia es deshecha, y en el corazón empieza a arder un amor genuino y verdadero, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Este pasaje, amados hermanos, que Pablo escribió, lo sintió realmente en su corazón. Pablo no estaba hablando a la ligera. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Escucha lo que le dice a los filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. A los corintios le dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué era Pablo? El más pequeño. Ojalá algún día yo escuche que yo soy el más pequeñito de toda esta congregación, aunque sepan mucho. Y luego dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Algunos de ustedes aborrecían el cristianismo. Algunos de ustedes aborrecían a todos aquellos que les compartían la palabra. Y ahora que Dios los ha salvado, a veces nos sentimos grandes. De repente Dios te empieza a usar o empieza a usar a alguien y esa persona se crece y siente que es mejor que todos los demás y los empieza a mirar como si fueran insignificantes. Es falta de humildad, porque no han entendido el evangelio. Nosotros no somos grandes. Si hay algo en nosotros, recuerda que lo hemos recibido por gracia. Si Dios te ocupa tu garganta para cantar, lo recibiste por gracia. Si Dios ocupa tus labios para predicar, lo recibiste por gracia. Todo lo que tenemos y las herramientas que ocupamos para compartir el evangelio, para cantar, para ministrar en cualquier área, las hemos recibido del Padre de las luces, que es el único que da esos dones a cada uno de nosotros. Y esos dones, amado hermano, tenemos que ocuparlos de una manera correcta. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza tus manos sobre los cristianos. De repente hombres que van llegando y que de repente nosotros a veces nos dejamos guiar por lo que miran nuestros ojos. Él no se pierde los servicios, le está echando ganas, pero no ha madurado, sigue siendo un cristiano inmaduro. No pongas las manos sobre ellos para ministrar. No los pongas a ministrar, son inmaduros, no van a conocer, no saben. Rápidamente dice que muchos empiezan a enaltecer, pierden el piso. Necesitamos tener cuidado, amados hermanos. Fíjate lo que le dice a Timoteo el apóstol Pablo, y le asegura lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy y muchos. Bueno, yo peco, pero la hermana Adriana peca más que yo. Yo peco, pero Karina no, Karina no. Y eso que Karina ministra. Siempre nos justificamos. Y el apóstol Pablo dice: ¿saben qué? Yo no veo a los demás, yo me miro a mí. Y yo soy el primero de todos los pecadores. Yo soy un pecador y Jesús vino y me salvó. Soy el primero de todos ellos. No se baja de pequeñito, no se está presumiendo como el gran apóstol. Y luego dice que Él es el primero de los pecadores. ¿Y tú cuando pecas, a quién le echas la culpa? Cuando te enfrías, tú no tienes ganas de ir a la iglesia. ¿No será que tú eres de lo que es que el pastor no predica lo que debe? ¿Alguien leyó lo que yo subí a las redes sociales, al grupo de la iglesia? ¿Sí lo entendiste? Yo no soy tu niñera, hermano. Si quieres crecer, debes estar en la iglesia para escuchar la palabra. Si quieres mantenerte firme, tienes que estar con los hermanos para que crezcas juntos, que tu carácter sea pulido. Amén. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarte y guiarte, adiestrarte para el servicio en la obra. Pero no andarte buscando cada vez que tú quieres poner a prueba la fe. Si el pastor te ama, no te ama, que te ande buscando. No, tú conoces la palabra y si Cristo te ha salvado, vas a desear estar juntamente con los hermanos, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando tú desprecias a los hermanos, estás despreciando al Señor y estás despreciando el cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, qué callados están hoy. Bueno, vamos a seguir. A los romanos el apóstol Pablo les exclama, trae una exclamación y dice lo siguiente: ¿alguna vez alguien de ustedes ha hecho esto? Cuando comete algún pecado. Pablo dijo: miserable de mí. Fíjate, el apóstol Pablo se dolió. Miserable de mí.
¿Pero por qué dijo esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, hay pecado que mora en mí, que yo no quiero cometerlo, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y luego dice, miserable de mí. ¿Alguna vez te has dolido porque has cometido algún pecado que no querías cometer, pero sin embargo caíste en ese pecado? Nadie de repente cometió pecado y dijo, ay Dios mío, perdóname, ¿por qué lo hice, Señor? Yo no quería. ¿Alguien ha cometido pecado y se ha dolido en su corazón? Algunos han exclamado como Pablo, miserable de mí, Señor, perdóname, yo no quería pecar, pero mira, volví a cometer el mismo pecado. ¿Nunca te ha pasado que cuando cometes algún pecado fuerte sientes como si el Señor se quitara de ti? Aunque no te abandona, pero Él se entristece. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? Entonces quiere decir que le perteneces al Señor. Pero si tú cometes pecado, cometes una falta delante del Señor, y en vez de decir miserable de mí, de dolerte, te justificas, dudo mucho que verdaderamente le pertenezcas a Cristo. El que comete pecado sabe que lastima el corazón de aquel que lo ama, que es santo, y se duele en el corazón, le duele el alma. Los que ministran aquí han cometido pecado y les ha dolido. Puro ángel tengo, aquí nadie peca, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que ya se los lleve, hermanos. Allá en el cielo están los ángeles, los perfectos. Aquí puro imperfecto, amén. Debemos de cuidar esa área. La realidad, amados hermanos, es que Pablo veía más y más lo profundo en su corazón. Alcanzaba a mirar lo profundo en su corazón. Conforme más iba aumentando la luz en su corazón, él podía ver sus defectos, sus flaquezas. Él no volteaba a ver a los demás. Ay, la hermana Adriana es bien débil, es bien pecadora, ella tiene muchos defectos. No, Pablo escudriñaba su propio corazón. Él, entre más y más iba alumbrando la palabra del Señor, él empezaba a mirar más los monstruos que vivían dentro de su corazón. Imagínate que este lugar que está aquí estuviera cerrado completamente y hubiera gran oscuridad. Y de repente se prendiera la llama de un cerillo. Alcanzas a ver muy poquito, pero de repente alguien agarra un leño y enciende el leño. Y empiezas a ver, pero empiezas a ver como sombras. Pero de repente el cuarto se ilumina, y cuando el cuarto se ilumina pudieras mirar que hay muchos monstruos alrededor. ¿Qué harías? Te vas a espantar. Pues eso mismo sucede cuando la luz de Cristo entra en el corazón del hombre y empezamos a observar que entre más alumbra la palabra del Señor, empezamos a mirar los monstruos que tenemos escondidos en el corazón. Esos monstruos que tienen nombre de pecado. Ahí está el monstruo del adulterio, de la fornicación, del odio, del rencor, de la disensión, del pleito, de los celos, de las iras, las contiendas. Y cuando la luz de Cristo empieza a alumbrar en el corazón del hombre, el hombre se espanta cuando la palabra del Señor empieza a hacer que empiece a mirar la corrupción de su propio corazón. Por eso Pablo exclamó, miserable de mí. ¿Has exclamado alguna vez miserable de mí? ¿Alguna vez te has dolido así como Pablo? Los ojos del entendimiento de Pablo, amados hermanos, estaban tan abiertos por el Espíritu Santo, por la luz del Espíritu Santo, que todo eso, amados hermanos, Pablo lograba detectar cientos de pecados que todavía estaban dentro de su corazón. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez alguno de los que están aquí sentados, hombres, alguna vez tú has pensado y has dicho, yo creo que esta tentación no me podría abrazar nuevamente? Y probablemente conforme ibas caminando, la tentación llegó a tu vida y te diste cuenta que aún la corrupción de esa tentación te puede alcanzar. Mujeres, miren esta joven, hermanos. ¿Tú crees, Karina, que los pecados anteriores no pudieran tocar nuevamente tu corazón? Debes de tener cuidado, Karina. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro estilo de vida. Tengamos cuidado. Seamos como Pablo. Muchos hombres llamados cristianos tienen miopía espiritual. Jamás alcanzan a descubrir los monstruos de su propio corazón, los defectos de su propio corazón, lo terrible que es el pecado de su propio corazón. No tienen visión. ¿Saben por qué no tienen visión? Porque la luz del Evangelio no está brillando en sus corazones. Tus jóvenes ahorita están pensando qué me van a decir si les hago alguna pregunta. Algunos de ellos a lo mejor mientan mientras yo les pregunte algo. Y algunos de ellos tienen temor. ¿Qué nos irá a preguntar el pastor? Pero ellos mismos saben las corrupciones de su propio corazón. Dana no necesita que yo le ponga el dedo en su nariz. Ella sabe.
Todos los que estamos aquí sentados, amados hermanos, a veces nos hacemos los ciegos, los sordos, como que no vemos, como que no miramos, y la corrupción en nuestro propio corazón está ardiendo. Tú estás escudriñando tu corazón. Estos hombres y estas mujeres que se la pasan en iglesias como en la que estamos hoy aquí, jamás escudriñan su propio corazón como lo hacía Pablo, que miraba y decía: miserable de mí. Gente va, gente viene, se sientan, escuchan el mensaje y así como llegaron se van vacíos. Y es porque no dispusieron su corazón y su mente para ser renovados y empezar a vivir el evangelio de Jesucristo. Por eso muchos no cambian. Por eso seguimos caminando como si Cristo no fuera nada. Por eso no le tomamos en cuenta verdaderamente al Señor la palabra. Pero cuando estemos con un pie en el umbral de la muerte, vamos a tener la necesidad y vamos a decir: ¿por qué no hice caso y viví cada palabra? Porque cuando volteemos hacia atrás y ese pie esté en el umbral de la muerte, vamos a ver la corrupción de nuestro propio corazón y vamos a decir: no puede ser que haya desperdiciado yo tanto tiempo. Pablo, entonces, amados hermanos, por la enorme luz del Espíritu, tenía una percepción de la propia corrupción de su alma, de su espíritu. Esa corrupción natural, recuerda que nuestro padre, nuestra madre, nuestros primeros padres, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Y venimos arrastrando una naturaleza caída. Cuando llegamos al Señor es cuando el Señor nos da vida en el espíritu y empezamos a tener una nueva naturaleza. Pero aún así, los remanentes de la vieja naturaleza la venimos arrastrando en nuestra carne. Es ahí en la carne donde tenemos el problema. Escucha lo que le dijo Pedro a los jóvenes y a la iglesia. Jóvenes, abran sus ojos y mírenme, por favor, no se me duerman. Escuchen lo que le dijo Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos aquí? El pastor, aquellos que están en liderazgo, que enseñan la palabra. Ellos son los ancianos de la iglesia. Dice: estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿De qué se deben de revestir? ¿De qué? ¿Ya te revestiste? Gracias por esos aménes, hermanos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una pregunta muy sencilla: ¿por qué Pablo tenía tanta gracia de parte del Señor? Porque era humilde, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué todos los hombres que querían competir con Pablo no tenían esa misma gracia? Porque Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los altivos. Dios, amados hermanos, solamente permite que estén cerquita de Él aquellos que están dispuestos a quebrar su orgullo, su soberbia, su altivez, y empiezan a revestirse de humildad. Ese vestido, amados hermanos, a muchos les cuesta ponérselo. Ese vestido, amados hermanos, es algo que muchos todavía no lo usan. Comprendamos entonces, hermanos, claramente que la humildad como la de Pablo no era la característica únicamente del gran apóstol de los gentiles. No solamente Pablo tenía esta característica de humildad. ¿Quién más creen ustedes que tenía esta característica? Todos aquellos santos de Dios. Es una característica principal en todos los santos más eminentes de la historia. Todos los hombres y mujeres en todas las épocas que han conocido al Señor, que verdaderamente la luz del Evangelio ha brillado en sus corazones, ellos y ellas se han revestido de humildad. Nuestro caminar tiene que ser un caminar en el cual la humildad sea evidente en nuestro estilo de vida. Nuestro caminar se debe de notar la humildad. Cuanto mayor es la gracia que los hombres tienen en sus corazones, hermanos, cuando Dios empieza a derramar esa gracia, más profunda es la percepción que tenemos de nuestro corazón, del pecado que mora en nuestros corazones. Cuando la gracia del Señor se está derramando continuamente en nuestros corazones, es cuando notamos lo malvado que aún somos. ¿Con qué facilidad abandonamos la oración, por ejemplo? ¿Con qué facilidad abandonamos la palabra del Señor? No la estudiamos. ¿Con qué facilidad hacemos este tipo de cosas? Y a veces queremos ser santos llenos de humildad. Jamás va a suceder. No se puede, hermanos, porque es por medio de la palabra. Cuando tenemos la gracia del Señor y conocemos la palabra, es cuando empezamos a discernir nuestras propias flaquezas, nuestras corrupciones, las tinieblas que aún nos enredan. Una pregunta: ¿alguno de ustedes, jovencitos, en esta semana tuvieron algún pensamiento de fornicación? No me lo vas a decir.
Nadie va a decir amén, hermano. Pero tú sabes si llegó a cruzarse por tu corazón. Mira, ya tengo a Dana, Fátima, ya son doncellas. A Odalis, Daneri, Janina. Sus corazones ya empiezan a tener malos pensamientos. Ahí está también Adriana. Ya están pensando a lo mejor en darle un beso a algún muchacho. Si estás pensando eso, amado hermana, amada hermanita, jovencita, estás mal. Pero si tienes la palabra, va a haber un freno. A veces yo quisiera mirar en las redes sociales de algunos de ustedes que glorifiquen el nombre de Cristo, pero suben cada cosa que a veces da vergüenza meterse a mirar todo eso. De verdad, hermanos, estoy hablando en serio. Yo no me espanto de un chascarrillo, pero que jamás glorifiques el nombre de Cristo en tus redes sociales, hermano, eso habla mucho de ti. ¿Quién tú eres? Gloria al Señor. ¿Me dejas tomar agua? Luego nomás me dejan pensando. Ahí estoy orando por ti. Ponen cosas como la gente de allá afuera que no tiene temor del Señor, como aquellos que no conocen al Señor. Suben chistes como si fueran de allá afuera. Suben imágenes. Jovencitas de la misma congregación bailando en las redes sociales. Sus TikToks, subiendo cosas que hablan de que no son cristianos. Aunque no digas amén. Ojalá que de vergüenza. Hermanos, todos acá, déjenme regañarlos a gusto. El alma muerta no siente nada. El alma muerta no ve nada, no tiene visión. Solamente aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, que tienen vida, son los únicos que alcanzan a ver la corrupción de su propio corazón. Una pregunta en esta mañana. Todos los que están aquí sentados, incluyendo los jóvenes: Axel, ¿tu alma está viva o está muerta? Él va a decir: no, hermano, ¿no ves qué camino? ¿Alcanzas a ver la corrupción de tu propio corazón? ¿Te duele? Solamente aquellos, amados hermanos, que han nacido de la palabra sienten un dolor cuando pecan. Alcanzan a ver esa corrupción y aborrecen esa corrupción. Los que no, viven en su corrupción como si Dios no existiera y no sienten ningún dolor, ningún pensar, ninguna vergüenza. ¿Y sabes por qué? Porque están muertos espiritualmente. No tienen vida en el Espíritu. No está el Espíritu Santo redarguyéndoles. Lo único que está ahí es una conciencia que les está diciendo: lo que hiciste está mal, lo que hiciste está bien, no lo vuelvas a hacer, te van a descubrir. Pero ese centinela que los está acusando nada más, pero no es el Espíritu de Dios el que está en ellos morando. Y aún así, Dios derrama gracia, Fátima, para que no cometas pecado. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Dios derrama gracia sobre nuestras vidas por el hecho de que conocemos la palabra. Pero el alma que está muerta no ve, no siente. ¿Alguna vez has visto un muerto? Se ven bonitos, ¿verdad que sí? Los que mueren de muerte natural o de repente se infartan, los maquillan, los pintan. ¿Y cómo lo miras a ese muerto? Bonito. Pero que esté bonito, no siente nada, no ve nada. Y así hay muchas personas. Con la vida en el Espíritu viene la visión clara. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un hombre y sopla aliento de vida, y esa persona ahora tiene vida en el Espíritu, es cuando esa persona tiene visión, tiene una conciencia perceptiva y una sensibilidad espiritual. Él ahora sí siente lo que es malo y lo que es bueno, y ahora sí se da cuenta la corrupción que hay en su alma. ¿Alguien recuerda a Pablo cuando perseguía a la iglesia? ¿Qué sentía Pablo por la iglesia? Él sentía que estaba bien. ¿Y Dios estaba contento con Pablo? Pablo estaba muerto en su espíritu, pero de repente viene el Señor Jesucristo y le da vida en el espíritu. ¿Y qué pasó con Pablo? Miró la corrupción. Y tal es así que en los versículos dice: yo no merezco ser llamado apóstol de Jesucristo porque yo perseguía a la iglesia. A muchos de ellos los encarceló y muchos murieron. Cuando mataron a Esteban, hasta está la alabanza. ¿Cómo dice? Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. Ahí estaba Pablo, ese hombre que no sentía, no tenía visión. Pero cuando mataron a Esteban, él participó de él. Hermanos, los creyentes nuevos, esos creyentes, todo me encantan los creyentes nuevos. Esos creyentes que son todavía inmaduros, que no conocen la palabra. Esos creyentes son bonitos al principio, los primeros meses, el primer año. Pero después de ese tiempo, amados hermanos, el calor de su primer amor se apaga.
Esos hermanos que hablan de perfección cuando llegan porque están viniendo a la iglesia, porque están orando y miran a los que llevan 5 años y dicen, ay, y eso que el hermano lleva 5 años, mírame a mí, yo estoy en oración, yo le estoy echando ganas, no como ustedes que llevan 5 años y hablan de perfección, ellos sienten que están echando fuego hasta por los codos. Pero ¿qué pasa cuando pasan los días, los meses y los años? El primer amor se apaga y vienen a ser nuevamente ellos parte del montón de aquellos que llevan 5 años y en vez de crecer, decrecieron. Gloria al Señor. ¿Tú eres de ese grupito? Aleluya. Yo estoy gozoso, hermano, no sé tú, yo estoy gozoso. Te voy a contar una anécdota. Cuando llegué al cristianismo, yo me arrepentí un día sábado, en el mes de mayo. Yo ese día me pude dar cuenta que Dios me salvó. Y era tanto mi gozo, como el gozo de cualquier hombre que llega por primera vez a los pies de Cristo y Cristo lo salva y está en su primer amor. Y era tanto mi gozo, y le contaba a todo el mundo, ¿sabes qué? Mira, vamos a la iglesia, Cristo te ama, te quiere salvar. Hermano, así como tú cuando hablabas hasta por los codos de que Cristo salva al pecador, así igualito. No me perdí a la oración, jamás me la he perdido, hermano. Sigo orando. Nunca me he perdido un servicio, a menos que me esté muriendo. No sé tú, pero yo así era, y hasta la vez. Pues de repente unos hermanitos me invitaron a comer borrego. Y a mí me encanta el borrego. Cuando me quieras invitar, hermano, háblame con tiempo para que yo te agende. Más no se me amontonen. Y cuando llegamos a borrego, sirvieron la mesa, trajeron el borrego, unos chiles en vinagre así de grandotes. Y cuando con los que fui eran cristianos. Y cuando nos sentamos a la mesa, dice uno de ellos, ¿y qué vamos a tomar? Ya sabes, el típico cristiano, yo no bebo alcohol, pero ¿qué tal una coca bien fría? Traen una coca bien fría. Y dice uno de ellos, tráiganos 3 cervezas, porque éramos 3 santos de Dios comiendo en un restaurante fino. Ay, no me cree, pero fue fino, hermano. Y de repente dice uno, no, coca no, tráiganos 3 cervezas. Y yo dije, está bromeando. Y yo agarré y dije, ¿y tú cómo la quieres? ¿Tú quieres una güera o quieres una negra? Y cuando yo era mundano, pagano, borracho, yo tomaba de todo, hermanos. Y cuando vi que iba en serio, que les digo, ¿es en serio que vas a pedir cerveza? Sí, dice una, pues el borrego cae bien con una cerveza. ¿Y qué crees? Ay, hermano, no me hubieran dicho eso. De por sí venía yo de aquel mundo, Dios me había salvado, estaba en mi primer amor, sacando fuego hasta por los codos, leyendo la palabra, oración en la mañana, mediodía y por la tarde. Ah, hermano, y cuando dicen eso, ya ves que casi no se me da la exhortada cuando me provocan. Les dije, les voy a decir algo. Si yo quisiera beber mi día con mis amigos los borrachos de allá afuera del mundo, ustedes son cristianos. No te enojes. Ahorita porque vienes empezando, escucha lo que me dijeron. Ahorita porque estás en tu primer amor, pero espérate, después de 2 años te invitamos al borrego a ver si no quieres una cerveza bien fría. Hermano, llevo 15 años y no me han invitado ya al borrego. Ellos ya ni siquiera son cristianos y yo sigo en el cristianismo y estoy predicando la palabra y no me he tomado esa cerveza bien fría. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor provocó que mirara las corrupciones de mi propio corazón y cómo iba a volver a hacer aquellas cosas de las cuales Dios me estaba salvando. ¿Esas corrupciones las abandonaste ya? Nada más, hermano, y los demás. Es por eso que los creyentes nuevos, esos que están en su primer amor, esos que llevan apenas 1 año, son capaces de sentirse perfectos y grandes y no se revisten de humildad todavía porque son ignorantes de la Escritura. Ellos voltean a ver a los que llevan más adelante de ellos. Allá va la hermana Chely. Ay, hermano Ricardo, yo veo a la hermana Chely 20 años en el Evangelio. Y yo que apenas llevo 1, mire, yo estoy en la oración, yo estoy cantando, yo le estoy echando ganas. Y la hermana Chely ni viene a los servicios. Yo quiero verlo después de que vengan las pruebas, las luchas, las dificultades. Y quiero ver si se mantiene firme caminando y puede seguir mirando las corrupciones de su propio corazón. Pero los santos de cada época, hermanos, de la historia eclesiástica, desde Pablo hasta estos días en los que nosotros estamos, todos ellos han sido revestidos de humildad. Ellos saben que la tentación es fuego que arde y que ellos son paja que si se acercan demasiado pueden arder. Ellos saben, amados hermanos, que si ellos se creen perfectos y abandonan de repente su comunión con el Señor y dejar de convivir con los hermanos y de conocer la palabra, ellos pronto pueden volver a caer en sus antiguos pecados. Ellos se revisten de humildad.
Ellos no están calificando a Paula, ya viste a Paula, ya viste. No, ellos están escudriñando su propio corazón cada día, cada día. Ellos están analizando cómo está su propio corazón. Deja de estar analizando el corazón ajeno, hermano. ¿Ya viste a la hermana Celia? No vino el martes, no vino a la oración, no vino a la enseñanza, no vino al servicio. Escudriña tu propio corazón. Ella va a rendir cuenta de lo suyo y tú vas a rendir cuenta de lo tuyo. Procura que tu corazón esté alineado con Cristo. Preocúpate por ello, sí. Cuando veas, hermano, no la vi, ¿por qué? Está bien, se enfermó. Pero no estés señalando a todos los demás. Es nuestro propio corazón el que nosotros tenemos que analizar, porque es ahí donde se demuestra la humildad que tenemos, que reconocemos que nuestro propio corazón es engañoso y probablemente podemos caer en nuestros antiguos pecados. Hermanos, a todos los que están escuchando este mensaje hoy en esta mañana, a todos los que están aquí, deben saber que los primeros pasos hacia el cielo son estos que voy a mencionar ahorita. Y a lo mejor alguien de aquí no va caminando para allá. A ver, levante la mano los que van para el cielo. ¿No está nadie? Ya no la quieren alzar. Bueno, pues si no los veo allá ya voy a saber por qué. La hermana Cari se ríe nomás. Te goza la hermana Cari. Te va a ir al infierno. Si no están en el cielo, ¿dónde van a estar? Qué cruel, pero en el infierno. En primer lugar, van a tener un profundo sentido del pecado y una opinión muy baja de sí mismos. Siempre te vas a sentir indigno de estar delante del Señor. Siempre te vas a sentir que por más que te esfuerces, no puedes. Hermanos, descartemos esa mala tradición de sentirnos buenos. Luego les pregunto, oiga, ¿y usted a dónde cree que pasará la eternidad? No, pues yo en el cielo. ¿Pero por qué? Es que, hermano, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Bueno es Dios, dice la palabra. Tú eres tan corrupto, tu corazón es tan corrupto, tan pecador, y dice que el corazón desde la juventud está inclinado hacia lo malo. Esta semana, ya te lo dije, platiqué con un adventista y con su esposa, 2 personas, y el viernes platiqué con otras 2 personas, y los 4 me dijeron lo mismo. Y ayer salimos con mi esposa a predicar a otra familia, y ¿qué crees? ¿Cuál fue su respuesta que me dieron? Todos ellos van al cielo porque ellos se sienten buenos. Y la primera característica que te señala que vas caminando rumbo al cielo no es que te sientas bueno, sino todo lo contrario. Empezamos a sentirnos lo que verdaderamente somos, malos, que estamos sucios, que por más que nos esforcemos, sentimos que esa luz que empieza a brillar en nuestros corazones refleja la maldad de nuestro propio corazón, y siempre hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Siempre hay algo que tenemos que moldear. Cuando la palabra llega, empezamos a sentirnos lo que verdaderamente somos. ¿Qué somos, hermanos? Malos pecadores. Al Señor Jesús ustedes le dijeron bueno. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo? Porque me llaman bueno. Bueno, solamente Dios. Claro, sabían lo que estaban haciendo, sabían que Él era Dios. Esa costumbre que tenemos habla claramente que no hemos entendido el Evangelio. Cuando lo entendemos, verdaderamente decimos, wow, Dios es grande, su misericordia es grande. Porque cuando sentimos lo que verdaderamente somos, hermanos, es cuando entendemos la bondad y lo que es la salvación que Dios nos está dando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando empezamos a valorar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, hermano, bienaventurado el que ha aprendido a acercarse a Dios con la oración del publicano. ¿Cómo oraba el fariseo, hermanos? Lucero, ¿cómo oraba el fariseo? Te doy gracias porque no soy como la hermana Adriana. Yo soy buena gente, Señor. O sea, hello. Yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, voy al servicio, yo todo el tiempo. Ay, qué buena gente. Ya que se vaya al cielo, ¿qué está haciendo aquí? Y dijo Jesús, ese no fue escuchado. Él no se da cuenta de la corrupción de su corazón. Entonces, Señor, ¿cómo tenemos que acercarnos? Les voy a contar esta historia. Había otro hombre orando. Él era un hombre que era un publicano. Y este publicano oraba de la siguiente manera. Esta oración se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera tenía el valor de acercarse. Él, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sentía vergüenza el simple hecho de saber que Dios está en el cielo, que él era un pecador, y él estaba orando agachadito. Y todavía más, le dolía el corazón y se lo golpeaba. Señor, sé propicio
propicio a mí. Soy buena gente, Señor, que te vine a buscar. No, Él decía, sé propicio a mí, pecador. Señor, mi corazón es tan corrupto que necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Pero el otro se creía bueno, así como muchos que vienen y oran. Gracias, Señor, porque ya llegué a la iglesia, Señor, vengo a adorarte y a bendecirte. Y jamás sale la palabra, Señor, te he ofendido, te he fallado, Señor, perdóname. No tengo el derecho de estar en esta casa de oración, pero tu palabra dice que entre confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia, que es el perdón de los pecados. Y la gracia, ¿para qué? Para que aprenda a vivir como es digno de un cristiano. Es más, algunos de ustedes ni siquiera oran cuando llegan, hermanos. Procuremos ser humildes. Procuremos ser humildes, hermano Marisa. Procuremos ser humildes. Amén. No hay otra gracia que le quede mejor al creyente que la humildad. No hay otra gracia mejor. El cristiano no necesita gritar yo soy cristiano. De repente si alguien te ha dicho, oye, Paula, como que tú eres diferente, tu manera de hablar, tu manera de ser, no sé, como que algo diferente. Eres diferente a todas las personas que yo conozco. Y tenemos que decir, a lo mejor será porque soy cristiano. Ándale, ya decía yo te quería decir que eres cristiano por cómo te comportas, pero me daba pena. ¿Alguien le ha dicho esto? Es una buena señal. Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Que justifique que nos sintamos orgullosos como si fuéramos un pavo real o como si fuéramos algo hermoso. ¿Qué somos? Somos pecadores arrepentidos. Ahora, ¿qué éramos antes de ser pecadores arrepentidos? Éramos la basura de la basura de la basura de la basura. Aquí nadie puede decir que Dios nos sacó, amados hermanos, de un pedestal con unas vestiduras blancas, limpias y elegantes. Aquí todos estábamos revolcados como el cerdo en el lodo. Aquí todos éramos como la cerda o como el perro que se comía su vómito. Éramos hombres imperfectos, corruptos. Hacíamos todas las cosas más horribles que te puedes imaginar. Y aún las mujeres que a lo mejor no cometieron pecados horribles, pero tenían malos pensamientos, tenían malos hábitos. Y saben que estoy hablando de todos aquellos que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tendremos que jactarnos y sentirnos orgullosos de algo que ahora somos? Pero es por gracia. ¿Es por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada de qué presumir. De todos los seres del mundo, ninguno es tan dependiente como el ser humano, hermanos. El ser humano, amados hermanos, que es hijo de Adán, es dependiente de su físico. Hablando de su físico, ¿qué cuerpo como el cuerpo del ser humano? Ay, hermanos, el hombre requiere tanto cuidado de atención. Hoy estás bien, mañana puedes estar mal y vas a necesitar que todo el mundo esté orando por ti. Eres dependiente de la iglesia, de las oraciones y de un médico. Ahorita puedes estar caminando y sentirte fuerte, y mañana puedes sentir que te estás muriendo. Y eres deudor a la mitad de la creación de todo lo que comes y de todo lo que vistes. Es la tierra la que nos alimenta. Y es por gracia del Señor. Dependemos tanto de Dios sin darnos cuenta, porque es Dios el que ha dejado esta tierra. ¿Para qué? Para que produzca lo que vamos a comer, para que produzca lo que vamos a vestir. Dependemos tanto de Dios y no nos hemos dado cuenta, y no somos capaces de darle las gracias al Señor por la vida, por su amor, por su misericordia. Hablando de la mente, dice la palabra del Señor que poco saben los sabios. Estos hombres que tienen conocimiento, a lo mejor matemáticas, ciencias naturales, biología, pero que poco conocen al Señor. Son ignorantes. La mayor parte de la humanidad es ignorante acerca de quién es Dios. Y esa ignorancia provoca que suframos todo el tiempo. La ignorancia provoca que cometamos pecado y que suframos. Job 8:9 dice: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Y último punto: procuremos todos ser más humildes. ¿Ya eres humilde, Paula? Procura ser más humilde. ¿Ya es humilde, hermano José Ángel? Procure ser más humilde entonces. ¿Podemos saber algo de humildad ahora, hermanos? Tal vez podemos, por lo que hemos aprendido de la Escritura, en ciertas áreas de nuestra vida, practicar ya un poquito de humildad. Pero podemos agregar más. Porque cuanto más sepamos de la palabra,
más nos tenemos que parecer ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Entre más conocemos de la palabra, más nuestra condición, nuestro carácter tiene que parecerse al del Señor Jesucristo. ¿Ya te pareces más a Él? No vino a la iglesia hoy. ¿Dónde están los que se parecen a Cristo? Se parecen, pero cuando azotó allá en el templo, ¿verdad? Enojado. Y era una ira santa, en ese momento un enojo santo, y ni siquiera en eso nos parecemos. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién fue el que hizo eso? Jesús. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Él es el claro ejemplo de la humildad que tú y yo tenemos que hacer. Jesús se puso la toalla, agarró un lebrillo y lavó los pies. Él sirvió a los demás. Cuando tú empiezas a servir a los demás, es un síntoma de que empiezas a conocer la humildad. Cuando todo el tiempo quieres ser servido por los demás, es un síntoma de que no conoces qué es eso. Algunos no saben lo que es el servicio, y es porque no conocen la humildad. Jamás se han puesto ese vestido. Y Filipenses capítulo 2 versículo 5, el Señor ahí trae una palabra por medio de la escritura del apóstol Pablo, y dice: haya pues, escucha iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Revestirse de humildad. Él no estimó ser Dios para bajar a la tierra, hacerse hombre y morir, y en muerte de cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Hermano, ¿a poco eso no provoca algo en ti? Para que seas más humilde, para que hagas lo que hizo tu maestro. Los hombres, hermano, que más son atraídos hacia el cielo, si tú de verdad te estás siendo atraída para el cielo, si el Señor te está trayendo a su presencia, de verdad que la característica es que te has revestido de humildad. Todos los hombres, las mujeres que son atraídos hacia el cielo, son hombres y mujeres que se revisten de humildad. Todos, sin excepción, todos los santos del Señor hacen eso. En la hora de su muerte, esos santos, al igual que un día te va a tocar a ti, cuando estés con un pie en la tumba y con la luz del cielo brillando sobre ti, es ahí, amados hermanos, donde cientos de santos han tenido una plena conciencia de cómo Dios los ha guiado en todo su caminar, y todas las corrupciones que fue Cristo Jesús por medio de su palabra y su Espíritu Santo, que te libró que cayeras. Es ahí cuando vas a desear haber orado más, haber estado más en la congregación, haber leído más la palabra, haber vivido más la palabra, haber compartido el evangelio más. Es ahí cuando vas a decir: wow, cómo desperdicié mi tiempo. Es ahí cuando te estés acercando al umbral de la muerte y sientas que el Señor te está llamando y que tengas que rendir cuentas. Es ahí cuando vas a decir: vale la pena servirle al Señor, vale la pena revestirse de humildad. Solo entonces, hermano, cuando estemos dentro de ese velo y miremos todo el camino y miremos hacia atrás, ahí nos vamos a dar cuenta lo valioso que es seguir a Cristo. Ahorita puedes seguir como quieres, como si Cristo no importara, pero tarde que temprano va a llegar ese momento a tu vida y a mi vida. Seamos humildes, revistámonos de humildad. Recordemos que todo lo que somos y tenemos proviene del Padre de las luces. Cada don, cada regalo, incluso la vida que estás gozando ahorita, proviene de parte del Padre. Entonces, seamos humildes. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.